Hola, soy Raúl Jeremías Moreno Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 14 de enero del 2024, es la lectura de hoy domingo, es la lectura de Juan, capítulo 1 del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, ven y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio del día de hoy ya lo hemos escuchado anteriormente en el transcurso de estas semanas y nos menciona que Juan, primo de nuestro Señor Jesucristo, le decían el Bautista porque bautizaba, estaba con uno de sus discípulos y cuando vio que pasaba Jesucristo le dijo a sus discípulos, este es el Cordero de Dios. Entonces los dos discípulos oyeron esto en boca de Juan y siguieron a Jesús. Jesús se dio cuenta que lo iban siguiendo y les pregunta que qué es lo que buscan. Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y vean dónde vivo. Bueno, aquí nos damos cuenta entonces que esos dos discípulos, pues uno de ellos era Andrés, el otro era Felipe, porque era seguidor de Juan el Bautista, eran discípulos de... Aquí no lo menciona que sea Felipe el otro discípulo, pero ya después con el estudio de otras lecturas, pues nos damos cuenta que eso es. Aquí el mensaje que nos está proporcionando esta lectura hasta aquí es de que hay que seguir a Jesucristo. Recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No llegamos al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí le preguntan que dónde vive. Bueno, pues Jesús los invita a que lo acompañen. Vieron dónde vivía y se quedaron aquel día y era como la hora décima. Hablar de la hora décima es muy diferente a la hora que tenemos nosotros hoy en día. Porque ellos empiezan a contar los judíos a las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana a las 12 del día son 6 horas. Y de las 12 del día a las 4 de la tarde ya son las 10 horas. Es la hora décima. Sería a las 4 de la tarde. Recuerden que para los judíos es primero la noche y después el día. Y bueno, pues era la hora décima, o sea, las 4 de la tarde. Y aquí nos menciona que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentran a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y lo lleva con Jesús y Jesús le dice a Simón, hermano de Andrés, le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce en Pedro, que es piedra. Entonces, aquí nos damos cuenta de la elección de Simón, que Jesús le pone por sobrenombre Pedro, que significa piedra. Esto es importante para que lo tengan ustedes como un conocimiento de que en realidad pues Jesús es el que le cambia el nombre, por decirlo de así, ¿no? O le aumenta el nombre. No es que no le guste el nombre de Simón, pero le quiere dar a entender que él va a ser la primera piedra de la iglesia, por decirlo de esta manera. Recuerden que el suceso importante, porque muchas veces dicen, Jesús es la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular. Exactamente, Jesús es la piedra angular, pero la iglesia, fundada por los discípulos, o conformada por los discípulos, la primera piedra fue Pedro. Entonces, pues, por eso Jesús le dice que es la piedra, pues es la piedra angular de la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, la iglesia no es una edificación, no es una construcción. La iglesia somos nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que los discípulos de Juan fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace entender que
Juan preparó el camino del Señor, preparó a los discípulos. Bueno, aquí vemos que era Andrés y Felipe, y ya después se incorporó Simón, el hermano de Andrés, después se incorporó Natanael, el mal llamado Bartolomé, amigo de Felipe, y ya después se incorporaron Santiago Mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo. Y ahí se conjuntaron seis discípulos. Y así fueron conjuntándose los otros seis discípulos. Vemos a los primos de nuestro Señor Jesucristo, que era Santiago el menor y Judas Tadeo, y vemos a otro que se llamaba Simón el Celote, que conformaba una banda, por decirlo así, una agrupación que estaba de rebeldía en contra de los romanos, a Mateo, a Tomás, Judas Tomás, porque pues, no era su nombre Tomás, era Judas, y a Judas Iscariote. Y quiero decirles que todos eran galileos excepto Judas Iscariote. Judas Iscariote no era galileo. Y bueno, pues ahí nos estamos dando entonces cuenta que la elección de los 12 discípulos pues se iba conformando y nos lo va mencionando la Sagrada Escritura, al menos en este pasaje bíblico del Evangelio. Aquí lo importante, hermanos, es de que nos demos cuenta que el Señor es el que nos elige a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, ¿sí? Que los debemos de llevar a cabo para el servicio de los demás, el servicio del prójimo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, nuestro trabajo, llevar a cabo ese trabajo continuamente, ¿sí? Todos los días debemos de ponernos a trabajar. Y aquí muy claramente pues vemos que la preparación es importante. La preparación que llevó Andrés y Felipe fue el inicio que les proporcionó Juan el Bautista. Al incorporarlos como sus discípulos, seguían a Juan el Bautista. Y de esta manera pues pudieron lograr entender el mensaje que les dio nuestro Señor Jesucristo, porque ya tenían una preparación. Por lo tanto, esto nos indica que nosotros debemos de tener una preparación, conocer, amar y servir a Dios. Esa es nuestra obligación. Y debemos de leer la Sagrada Escritura, estudiarla, debemos de entenderla, interpretarla y llevarla a cabo. Esa es nuestra labor. Dios no te dice que no vivas la vida mundana. Recuerda un pasaje bíblico en donde le dicen que si es obligatorio pagarle impuesto al César, y Jesús les dice pues al César lo del César. Les dice ¿qué cara trae la moneda? Pues la del César, ¿no? Pues entonces lo del César al César. Y tú tienes un cuerpo que te lo dio Dios, y entonces ese cuerpo lo tienes que usar para trabajar en nombre de Dios en las cosas espirituales. Es importante entonces que el trabajo que realicemos sea para nuestros hermanos. Pueden ser nuestra familia, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros conocidos o desconocidos. Y Jesucristo nos dice que hagamos el bien hasta a los enemigos. Es un poquito ya más íntegro, ¿no? Un poquito más difícil, dirán ustedes, ¿no? Pues así lo menciona nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Y bueno, aquí Jesús le dice a Andrés y a Felipe, vengan a ver en dónde vivo, ¿sí? Acompáñenme, ya que lo iban siguiendo, y Jesucristo les dice, ¿por qué me siguen? ¿A dónde vives, maestro? Sí. No nos menciona a dónde fueron, dónde estuvieron, pero pues me imagino que fueron a Nazaret, fueron a la casa donde vivía nuestro Señor Jesucristo, hablando de una manera física, mundana y terrenal, pero hablando de una manera espiritual, pues en donde vive Cristo, sí, en lo espiritual lo tenemos desde la doctrina, desde la enseñanza, y hoy en día vive en nosotros, porque el Espíritu de nuestro Señor vive en nosotros, desde que fuimos bautizados de una forma institucional, aunque el Espíritu Santo ya llegó a toda la humanidad, estés o no estés bautizado, ya el Espíritu Santo está en todos los seres humanos, porque llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lenguas de fuego
a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles, a todos los creyentes. Entonces, pues se hace de una manera sacramental porque se da uno cuenta de que si estás tú bautizado es porque pues ya estás lleno del Espíritu Santo. Pero si eres una persona adulta, como en aquel entonces que recibieron el Espíritu Santo, pues ya habían aceptado la doctrina de Cristo, eran creyentes. Por lo tanto, pues el Espíritu Santo ya habita en ellos de una forma más completa, ¿no? En la actualidad pues se bautizan a los niños para otorgarles, ¿sí?, la oportunidad de recibir el Espíritu Santo de una manera institucional, pero pues ya lo tienen, ¿sí?, o de una manera sacramental, pero ya lo tienen el Espíritu Santo. Y de hecho el segundo sacramento, que es la confirmación, pues es cuando ya están grandes los muchachos, ¿no? Los niños y las niñas ya tienen uso de razón, ya no son unos bebés, ya pues tienen una preparación idónea, posiblemente tengan 7, 8, 9 años, ¿sí? Y son confirmados, entonces ya están confirmando que aceptan tener, que aceptan el sacramento, que aceptan el Espíritu Santo. Es la confirmación del ser humano. Mucha gente critica mucho que se bauticen a los niños y que pues los niños ni saben, pero no es que esperemos que sepan, sino les estamos brindando la oportunidad de tener ya el Espíritu Santo de una manera sacramental e institucional. Ya después se confirmarán y lo van a confirmar ellos por su propio raciocinio, ¿no? Sí. Hubo una época en que se confirmaban hasta chiquitos también, ¿no? Niñitos, ¿no? Pero lo empezaron a quitar precisamente por eso, porque pues era una equivocación. ¿Cómo era posible que estuvieran confirmando a seres humanos, pues se confirmaran los seres humanos cuando no tenían uso de razón? Pues la cosa era de que confirmaran, que aceptaran, ¿sí?, la venida del Espíritu Santo y que tienen los dones del Espíritu Santo. Sí, tenemos muchos dones, son las habilidades, las virtudes, las cualidades a las que tú te desenvuelves en la vida cotidiana, y eso lo tienes que poner a trabajar y lo tienes que poner a disposición para el bien del prójimo, para el bien de los demás. Bueno, esta lectura del Evangelio, pues ya la hemos nosotros estudiado, ya la hemos escuchado, la han escuchado ustedes en misa, y la hemos escuchado ya anteriormente, si han estado ustedes escuchando las lecturas diarias, ya la habíamos escuchado, ya la habíamos analizado, y bueno, pues ahora este día domingo se repite de una forma más explícita, de una forma más contundente, para que no lo tengan ustedes de una manera pasajera. Es un formato de la liturgia que se nos proporciona en el Evangelio, para que lo tengamos nosotros presente siempre. Y bueno, pues como les menciono, el mensaje muy importante es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y así como dijo Juan el Bautista, síganlo, pues es lo que debemos hacer nosotros, seguirlo. Y para seguirlo, pues necesitamos conocer la doctrina. Y como ya se les ha invitado a ustedes, pues lean el Evangelio de Lucas, que es algo importante que ustedes lo analicen, lo estudien, y después pues pueden leer hasta los Hechos de los Apóstoles, pues dicen que es una continuación del Evangelio de Lucas, y pues sí, es una continuación, y pueden leer los otros evangelios. Yo siempre los he invitado a que ya después, cuando hayan estudiado todo el Nuevo Testamento, entonces se pongan a estudiar el Antiguo Testamento para que vean la confrontación de una palabra y otra, porque hay gente que quiere leer la Sagrada Escritura desde el Génesis y empieza a leer los primeros libros y no le entiende, se aburre, se cansa, y pues no, hermanos, en realidad la forma o el formato más benévolo, o de una manera más explícita, pues es que te pongas a leer el Evangelio. Y el Evangelio de Lucas es uno de los más explícitos. Nos habla desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No, y no los otros son diferentes, ¿no? Aunque sabemos que Mateo, Marcos y Lucas, esos tres evangelios, pues son evangelios sinópticos que se parecen mucho. Bueno, hermano, espero que esto te sirva y te dé interés para poderlo seguir estudiando. Que Dios te bendiga.